A todos, ya nos vimos, pero nos saludamos de nuevo, nos damos la bienvenida. Como es necesario el trato siempre entre hermanos, con cordialidad, con amor. Pensando en el hermano, de qué manera siempre se lo puede ayudar. Y siempre con la convicción y con la fe y la fuerza de que el Señor, el Espíritu Santo, mora en nosotros. La posibilidad de poder vivir nuestra vida en el poder del Espíritu Santo y morando en nosotros. El Espíritu de Dios ya es nuestra alegría, nuestra bendición, nuestra esperanza. Las cosas pasan, hermanos, a incrédulos y a creyentes. Pero una cosa es pasar las cosas, los acontecimientos tomados de la mano de Dios. Y otra cosa es sin estar tomado de la mano de Dios, ni pertenecer a Dios, ni ser hijo de Dios. Porque hijo de Dios es aquel que creyó en Jesucristo. Y Él le da la potestad, nos da la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos suyos. ¿Sí? La hermanita de ella sufre de un dolor muchos años, que no para, a veces sí, a veces no, pero la fortaleza de ella en el Señor es la que la sostiene. El Señor sostiene a la hermana por medio del poder del Espíritu. Y nuestra bendición en esta tierra es esa. ¿Sí? Vamos a ir viendo un poquito también relacionado a este tema. ¿Sí? El poder del Espíritu Santo se manifiesta a través nuestro y cuando, dice la palabra, en nuestra debilidad, no en nuestra fortaleza. Porque cuando somos débiles, somos fuertes. Estemos contentos, hermanos, de la vulnerabilidad y de la debilidad en nosotros. La debilidad, la vulnerabilidad, el mundo trata de esquivarla. Dice, yo no quiero ser vulnerable, yo no quiero aparecer débil. Nosotros nos gloriamos, nos alegramos y estamos gozosos en la debilidad y en la vulnerabilidad, en la enfermedad. Porque estar sanos o estar enfermos es anecdótico en nuestra vida. Lo importante es que en la circunstancia, en cualquier circunstancia de nuestra vida, sabemos que tenemos a Dios morando en nosotros y estamos tomados de su mano para poder pasar las dificultades. Todo lo demás, las circunstancias, importan poco, muy poco. Y entonces leímos recién lo que le dijo el Señor a los discípulos. Preocupados los discípulos, el Señor viene hablando hace rato de algunas cosas, le viene dando algunos consejos, viene diciéndole, un poquitito antes, tenemos el suceso del joven rico. El joven rico creía que porque tenía el curne, que porque tenía un puesto, que porque tenía dinero, porque tenía cierta importancia en el mundo, podía comprar o ganar la salvación de algún otro modo que no sea confiando y creyendo en Cristo. El Señor le dice, andá y vende todo. Y el joven rico se fue entristecido porque no pudo. Porque ¿dónde estaba su corazón? Con las riquezas. ¿Sí? ¿Cuál era su Dios? El dinero. Entonces él falla cuando le dice al Señor Jesús que él había cumplido la ley a la perfección. Porque él estaba faltando al mandamiento de que no tendráis dioses ajenos delante de ti. ¿Sí? Éxodo 23. Ya estaba faltando a la ley, a un punto de la ley. Entonces estaba faltando a toda la ley. Y le viene diciendo. Así, en el mismo suceso, después de ese acontecimiento, empieza a haber problemas. Porque Pedro, un salvo como nosotros, quería saber qué recompensas había. Porque el Señor decía que es difícil que un rico se salve. Un rico, que se salve un rico con su corazón en las riquezas, no un rico. ¿Sí? Abraham, Isaac eran personas muy ricas, hermano, pero su corazón estaba puesto en Dios. Y entonces
Le pregunta al Señor, bueno, ¿quién podrá ser salvo? Y él viene hablando y le dice, mire, para Dios nada es imposible, nada es difícil. Entonces, respondiendo Pedro, le dice, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Pedro estaba preocupado por la recompensa. Había mucha confusión en los discípulos en relación a las recompensas, porque ellos no pensaban del todo en las recompensas del reino en una era venidera, en el cielo. Ellos pensaban más en una recompensa en la tierra. Ellos ni sabían que ya estaban recompensados por la misericordia de Dios. Y viene hablando y les viene enseñando y les dice, de cierto os digo que en la regeneración, acá no es la regeneración personal, el nuevo nacimiento, es la era por venir, escatológicamente hablando, los últimos tiempos, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermana, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Él viene enseñando, le viene diciendo tranquilos, y ahora da en un versículo, da una enseñanza que después la sigue desarrollando en el capítulo 20, a continuación, y dice, pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Y acá tenemos que pensar que le quería enseñar a los discípulos que el que es primero en el mundo, con fama, con poder, eligiendo cosas que tienen que ver con estatus, con dominio sobre los demás, y de esto vamos a hablar, las diferencias de liderazgo, la diferencia de trato entre nosotros, posiblemente sea último, porque no está renunciando acá a cosas para tener tesoros en el cielo. Cuidado, les dice, viene hablándoles, les dice esto. Entonces, bueno, posiblemente hayan tenido un poco de tranquilidad, el Señor les aseguró ya los 12 tronos. Vaya a saber los discípulos qué estaban entendiendo, pero el Señor les aseguró algo, los 12 tronos. En el mismo versículo, después tenemos en el capítulo 20, en el versículo 17, ¿qué hace el Señor? El Señor anuncia de nuevo ¿qué? Su muerte. En este momento la anuncia mucho más explícitamente, mucho más claramente que las 2 veces anteriores que la nombra. Y les dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, Hijo con mayúscula, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Acá ya habla de la crucifixión, mas al tercer día resucitará. Ustedes saben que el Señor en su providencia y en su potestad tenía que hacer que Él fuera entregado, tenía que pasar que Él fuese entregado a los romanos, porque los judíos no tenían, y mucho menos de la crucifixión. Entre los judíos se apedreaban, se decapitaban, pero no había crucifixión. Y el Señor acá le dice, a la cruz. Impresionante. Ahora ustedes fíjense, vamos a tratar de ponernos en contexto, está hablando el Señor y le está diciendo, miren, está caminando delante de ellos y le está contando todo lo que van a hacer con Él. Usted me dirá, bueno, difícil, ¿no? Porque imagínese cuando viene un hermano a contarle algo, usted necesita apoyo, y necesita apoyo de un hermano, y necesita consolación, y le está diciendo cosas por ahí tan terribles como esta, y uno dice que no van a ser parecidas, pero a lo mejor sufrimientos grandes. Quedémonos con esta idea. Pero entonces, ahora sí, seguimos en el capítulo 20, pero en el versículo 20, porque queremos ver el contexto de esto, porque si no, no lo vamos a entender y lo sacamos del contexto. Entonces, miren lo que pasa, se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo que algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
esto que estaba pidiendo esta mujer, que hay muchas posibilidades de que se llame Salomé, una tía de Cristo, y posiblemente esta cercanía familiar le haya dado como la imprudencia, después de lo que el Señor dijo, el terrible discurso del Señor acerca del sufrir. En Marcos, lo que le piden esto al Señor son Jacobo y Juan. No habla de la madre. Y sin embargo, tenemos que saber que no hay contradicción en la palabra. Enriquece la palabra, pero no contradice, porque es perfecta y es inspirada. Esto quiere decir que los dos hijos, en acuerdo con su madre, y hasta empujada por ellos, posiblemente por los 12 tronos que el Señor ya les dijo, pero que el Señor un rato antes los había reprendido, los había retado, en Marcos 9:33, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en la casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? ¿Qué discutían entre vosotros en el camino? Versículo 34, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor, el más importante. Vamos a verlo en contexto. Y entonces dice, bueno, le pedimos al Señor esto, ¿no? Los dos hijos con su mamá. A veces tenemos que ser cuidadosos los deseos que tenemos para nuestros hijos, para nuestros nietos. No vaya a ser cosa que esté más ese deseo hacia nuestros hijos, más un deseo llegado a la carne que llegado a la voluntad de Dios. Sobrinos, nietos, hijos. Cuidado. Acá la mujer no sabe lo que está pidiendo, porque el Señor se lo dice. Tenemos que ser cuidadosos, inclusive en el servicio, donde queremos y donde proponemos o tenemos la expectativa de que nuestros hijos estén, nuestros nietos estén. Que un hermanito más joven esté, al estar discipulándolo y uno creyendo, no, está para acá, está para acá, cuidado. El Señor sabe. Y acá, entonces el Señor cuando le pide esto, le pide, mira, los tronos más cercanos eran lugares de honor. Eran los lugares más importantes, en el cielo. Y entonces el Señor respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. O sea, no tienen ni idea de lo que están pidiendo. Porque estaban pidiendo algo egoísta. No estaban pidiendo, no era un deseo santo. Miren, nosotros podemos estar deseando, qué lindo, miren, qué bueno, yo tengo prometido, tengo una heredad, es decir, tengo una posición, tengo un lugar ya destinado y voy a ir ahí. Mi heredad es estar con Cristo. Esto no lo perdemos. Esto es un deseo santo y me da la esperanza. Ahora esto acá, y después de lo que el Señor dice que va a estar pasando con Él, hay algo que acá no se entendió. Y muchas veces, hermano, hay cosas que no las entendemos. Y hay cosas que nos cuesta cambiar. Y que nos lo dicen. Pero a partir de nuestras cosas aún que seguimos dando valor y valoramos, y que no entregamos a Dios, cualquier cosa, cualquier cosa que usted piense y tenga en su corazón ahora, que sepa que lo aleja del servicio y de la puntualidad y de el tiempo necesario que tengo que dar a Dios, cuando todo lo demás se vuelve más importante que Dios, hermano, hay un deseo que no está entregado a Dios, que está en la carne, pero que es más valioso para nosotros que Dios. Y está en la carne y por eso es más valioso que nuestro servicio. No somos siervos. A veces sí un poquito. Pero hay algo ahí que no se entiende, hermano, y que nos cuesta entender. Puede ser tiempo, puede ser trabajo, dinero, vínculos, no sabemos. No sabemos. Fútbol, no sabemos. La palabra cuántas veces nos dice, cuidado con las compañías porque corrompe la voluntad.
Cuidado con las compañías, porque corrompen el carácter. Y nosotros muchas veces no le damos bolilla a esto. Seguimos, hacemos planes con incrédulos. Nosotros estamos para llevar la palabra a los incrédulos, no para hacer planes con incrédulos. Estamos para comer un asado con incrédulos y llevarle la palabra, pero no para hacer planes, para... No, y no entendemos que las malas compañías corrompen la voluntad, el carácter. Esto es un ejemplo nada más. Y nos metemos en lugares, hermanos, que ni nos damos cuenta qué está pasando con nosotros espiritualmente. Y estos hermanos acá, los hijos de Zebedeo con su mamá, no sabían lo que estaban pidiendo, porque habían ellos algo que no estaban entendiendo. Y tenemos que tratar de entender, andar cerquita del Señor y hacer caso a la palabra de Dios. Y estamos yendo hacia un lugar de servicio, de siervo, de esclavo. Y entonces dice, ustedes no saben lo que piden, no saben lo que piden. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Le pregunta el Señor, ¿vos pueden? Ellos dicen, podemos. Aquí hay de que podrían sufrir. ¿Cuál es el vaso de que está hablando el Señor acá? Fíjense un poquito más arriba, versículo 19. ¿Qué le van a hacer? ¿Qué vaso? Acá es el vaso de sufrimiento. ¿Qué le van a hacer? Todo lo que le van a hacer es el vaso de sufrimiento. Ser bautizado con el bautismo en que yo voy a ser bautizado es sumergirse en el sufrimiento de Cristo. Y ellos responden, podemos. Bien. Y acá parece que esto estaba claro en estos dos hermanos. Porque ustedes saben que el primer mártir es Jacobo. Lo decapitan a manos de Herodes. ¿Y Juan qué le pasa a Juan que escribe Apocalipsis? Anciano, desterrado, exiliado, en la isla de Patmos, torturado. Ustedes saben que la tradición cristiana dice que fue hervido en aceite. La tradición. Pero mínimamente perseguido. Impresionante. Y los apóstoles viendo a ver quién iba a ser más importante. Tenemos que ponernos en situaciones. Ellos se equivocaron en su comprensión del sufrimiento que enfrentarían antes de vivir en gloria en el reino de Dios. No entendieron que para vivir en gloria, aún si querían esos puestos, tenían que sufrir en el nombre de Cristo. Sufrimos en el nombre de Cristo. Esos honores, no comprendían cómo se otorgaban esos honores. Sí son salvos, somos salvos, pero sufrimos. ¿Cuánto sufrimos por Cristo? ¿Cuánto sacrificamos por Cristo? Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. Hay veces que no comprendemos. Para tomar el mismo ejemplo, ¿podemos sacrificar una amistad que sea incrédula en el nombre de Cristo porque sé que no es bueno, porque Cristo me lo dice? ¿Puedo dejar estos tiempos porque Cristo me lo dice y sé que esto no es bueno? ¿Puedo entender lo que es recibir el honor en el reino a partir del sufrimiento y de la entrega de nosotros, de la entrega de cada uno de nosotros? ¿Puedo comprender lo que está acá pasando con el Señor y con los apóstoles? Y con la mamá de estos dos hermanos, de Jacobo y de Juan. Versículo 23, Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con el que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a mi Padre. Señor se somete en autoridad, se sujeta al Padre, da la autoridad al Padre, porque dice, esto a mí no me corresponde además, le corresponde al Padre, a mi Padre.
Versículo 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Acá en el original dice, se empezaron a enojar. Cuando la palabra dice, se empezaron a enojar en el original, es que pasaron muchas otras cosas hasta que llegaron al enojo. ¿Ustedes se imaginan lo que pudo haber pasado ahí? Con el Señor adelante, ¿eh? Bueno, cualquier semejanza con la realidad. Conocemos de líos que hay en las iglesias, de divisiones, de líos, de enojos, de cosas sin cerrar, de rencores. Bueno, miren, gracias a Dios por su gracia, porque en el poder del Espíritu y en la guía del Espíritu Santo, nosotros vamos a ir y podemos ir remontando y sanando todas estas formas de vínculos. Y es así que lo que tenemos que estar sumergidos en el sacrificio de Cristo. Tenemos que estar sufriendo con Él, entregando cosas que parecen que son en nuestra vida tan importantes. Esto quiere decir que tengo que dejar de hacer todo, no. Quiere decir que hay una pregunta, ¿dónde está mi corazón? Me encanta esto, sigo esto, qué lindo, pero tu corazón, ¿dónde está? ¿Te acerca esto de bendición? ¿Te acerca a Dios o te aleja? ¿Cómo te sentís espiritualmente con este proyecto, con esta compañía, con esta amistad? ¿Te sirve o te aleja de Dios? Ahora entonces el Señor, ¿qué hace? Lo llama con su amorosidad, su amor eterno. Y en el versículo 25 dice, entonces Jesús llamándolo dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Es decir, se hacen sus amos. Y los que son grandes ejercen sobre ella ¿qué? Potestad. ¿Qué es esto? Autoridad, pero una autoridad que tiene que ver con despotismo, con autoritarismo. Tiene que ver con esa autoridad que tiene que ver con el poder. Con el poder no solo político, sino del poder del dinero y de aquellos que sustentan y que apoyan a esa persona con dinero. Todo lo que conocemos. Es decir, que estos gobernantes se sienten ¿qué? Superiores y ejercen una autoridad sobre los inferiores. Para ellos no es entre comillas, es inferior. ¿Y qué pasa? Él está citando la grandeza en los términos de gobierno y dominio de los ¿qué? De los gentiles. ¿Sí? En este caso del Imperio Romano. Prestemos atención, ahora, porque estamos recorriendo el nudo de la enseñanza. Entonces, en el versículo 26, el Señor dice, primero le da la entrada, le dice, mire, esto en el mundo es así, ustedes lo conocen, Imperio Romano. Ustedes no se olviden que los apóstoles pensaban, los apóstoles nunca pensaban que el Señor iba a sufrir, aunque Él se lo estaba diciendo. Fíjense que Él dice, cuando Él les dice esto, ¿qué le iba a pasar? En Lucas 18:34, ¿qué dice la palabra? Amplía. Pero no entendían nada de lo que se les decía. Porque la palabra estaba velada para ellos. Ustedes me pueden decir, bueno, la velaba Dios para ellos. Bueno, en parte puede ser, hermano. Pero había en su corazón algo que no lo dejaba ver la palabra, no lo dejaba entender la palabra. Había unas expectativas en ellos que no estaban escuchando lo que querían escuchar. ¿Qué cuando nos pasa que no escuchamos lo que queremos escuchar? Creyentes que dicen, me voy a otra iglesia porque el pastor predica, no me gusta cómo predica. O porque el que predicó, me lo dijo algo que a mí mis expectativas son testimonios.
Lo que tiene que hacer esa persona, lo que tenemos que hacer cuando un predicador nos molesta, es trabajar el pecado en nuestra vida, no buscar otra iglesia. Trabajar con el pecado que tenemos, que nos molestó, porque no oímos lo que queríamos oír. La palabra habla mucho de esto. Y ellos tenían una expectativa. Ellos consideraban a Jesús como un rey de la tierra. Y va a ser rey de la tierra, porque ustedes saben que el Señor va a apoyar y va a gobernar, va a apoyar sus pies sobre el monte Sión y va a gobernar desde ahí con todos nosotros. Pero en este sentido, todavía faltaba un montón para eso. Y ellos querían escuchar que el Señor iba a ser un rey poderoso, si era tan... Pero ellos sabían quién era, lo veían obrar. Entonces decían, ¿se imaginan un rey, un emperador, Jesús? ¿Se imaginan? ¿Cómo va a ser lastimado Jesús? No podían concebir que le estaban diciendo que lo iban a matar. Hermanos, cuidado con nuestros oídos. Cuando queremos escuchar cosas que no llegan de la palabra, porque no son verdad. Cuidado cuando nuestras expectativas son más grandes que el mensaje. Y no escuchamos lo que queremos escuchar, pero tampoco nos sirve para escuchar la palabra de Dios, la enseñanza del Señor, que es lo mejor para nuestra vida. Mas entre vosotros no será así, dice, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén, hermoso. Y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Ok. Entonces, el Señor nos dice, nos cambia el paradigma. Nos dice algo completamente diferente a lo del mundo. La importancia, la grandeza de ustedes se va a manifestar en el servicio. En ser servidores de otros. Mire, le está diciendo en ser esclavos de otros. Impresionante. La grandeza de ustedes, dice, se va a manifestar en ser un esclavo de los otros. Es decir, que la verdadera grandeza se mide en términos de servicio. El mismo Jesús ofreció el más alto ejemplo de servicio, ¿cómo? Muriendo por usted. ¿Mereciéndolo? No. La palabra dice que no merecíamos nada, no merecemos nada. Ahora fíjese, que quiero que nos quede un minutito acá, en el versículo 26, ustedes que leen, mas entre vosotros, entre todos nosotros, hermanos, no podemos dejar solamente la responsabilidad en los llamados líderes de la iglesia cristiana. Entre nosotros, porque usted cuando se acerca a un hermano a guiarlo en algún sentido, por medio y en el Señor, usted está siendo guía y siervo de ese hermano. Entonces nos toca a todos ser esclavos servidores. Y el que quiera ser primero, dice, ha de llegar a ser un esclavo entre todos. Liderazgo, acá nos da y como líder, una nueva dimensión del liderazgo. Apreciar el valor de los demás por sobre el valor de uno mismo y la conciencia de que nadie estamos ni está ejerciendo una función o algo superior. La responsabilidad es de todos, hermano. La responsabilidad es de todos. Si hay algo que hacer, no esperemos a que nos sea pedido. Hagámoslo. ¿Por qué? Porque somos esclavos de Cristo. Porque somos siervos. Y porque sabemos que tenemos que estar con un espíritu de sacrificio y de humillación y de humildad.
el Señor mismo los ha entregado por nosotros. Ahora, y para ir un poco redondeando, porque ustedes podrán decirme, hermano, está bien, yo lo sé, lo conozco, yo trato de servir y de ser mejor cada día en el Señor. Y yo les digo, miren, no vamos a poder ser siervos realmente con un espíritu de sacrificio hasta que no tengamos una vida pegada, completamente en comunión con Dios. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, versículo 1. O anótelo y después estoy seguro que usted va a volver a ello. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, a diferencia de los animales muertos del Antiguo Testamento, santo, un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es racional, ¿saben por qué? Porque comprendemos el mensaje del Evangelio, hermano. Nosotros comprendemos, o tenemos que comprender cabalmente y profundamente la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Por eso es racional. Porque viene de la lógica y porque tenemos una de las características comunicables que se llama que Dios nos da, que es la inteligencia, porque Él nos hizo su imagen y semejanza. Hay cosas que no nos puede dar, porque su omnipotencia no la transmitió a nosotros, pero sí la inteligencia, una sabiduría, una inteligencia para poder comprenderlo y para poder temerle. Y entonces, ¿qué está diciendo? Ofrezcan su vida. Acá cuerpo es cuerpo completo, alma, cuerpo, espíritu, es decir, voluntad, pensamientos, sentimientos, emociones, pasiones. Dice, todo entregado a mí. Y después le dicen, no se conformen a este siglo, no tomen la forma de este siglo, no se adapten a este mundo, a esta era, a todo eso que tiene que ver con el mundo y que está alejado de mí. Entonces la pregunta, que al principio yo dije, supuse que ustedes me podrían hacer, mire, vamos a poder estar con un espíritu de sacrificio y sirviendo como esclavos, como un esclavo, solamente cuando estemos en comunión con Dios. Y para estar en comunión con Dios, si estamos en comunión con Dios, cada vez sabemos más de Él. Y si cada vez sabemos más de Él, es porque cada vez sabemos más de su palabra. Sabemos su palabra, sabemos su voluntad para nosotros. Sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Y para cerrar, mire, muchos hermanos, muchos creyentes se quejan de que no tienen la vida que quieren tener. De que ellos quisieran otra cosa para su vida. O de lo que fue. Pero cuando usted empieza a hablar con ese hermano, o con ese creyente, su vida no está entregada a Dios. Conoce de Dios, conoce a Dios, pero no sacrifica nada para Dios. No se entrega como un sacrificio vivo. No, pero nada. Y no. Porque hay que entregarse a Dios para poder ver la mano de Dios en nuestra vida, porque ¿cómo nos bendice si no? Si el Señor no tolera el pecado, no tolera el andar de espaldas a Él. Punto, seguido. Esto significa que no debemos hacer, que no debe haber enseñanza, que no debe haber exhortación, es decir, amonestación, consejo, corrección. Redarguir. ¿Saben lo que es redarguir? Contraargumentar. Hay un argumento que no es bíblico, hay que redarguir, hay que contraargumentar. Decir, no, mire, esto no es bíblico. Porque usted en un momento va a ser líder, va a ser un guía de otro hermano. Y tenemos que tener cuidado.
que cualquiera de nosotros, usted en este caso, yo mañana, no demos una doctrina errada. Entonces esto quiere decir, este servidor tiene que ver con que todo está bien, ¿no? Al contrario. Tiene que ver con animar también, con consolar, claro. Segunda Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto es, no importa que sea oportuno o que vos creas que algo sea oportuno y no para hablar de Dios, vos hablá. Hay veces que escucho hermanos decir, no, pero no era la oportunidad, no es bíblico, hermano, hable. Si el Señor puso corazón que hable, en su corazón que hable. No era oportuno, no es bíblico. Sea oportuno o inoportuno. Redarguye, reprende, exhorta con toda, y acá viene la parte que nos toca a nosotros. Paciencia y doctrina. ¿Qué nos da la paciencia y la doctrina? Para una vida sacrificada de entrega y de siervo, la comunión con Dios. No podemos empezar por el techo, hermano. Quiero ser siervo fiel. Tengo que entregarme como sacrificio vivo a Dios. No puedo empezar por el otro lado. Y el sacrificio vivo a Dios se ve en nuestro actuar día a día, en detalles, en pequeñeces, y los ven los otros, y los demás nos ven a todos. Una paciencia que ejercemos resultado de nuestro andar con Cristo. Para cerrar entonces la enseñanza de hoy, el Señor nos dice, miren, ustedes la única forma que pueden estar entre ustedes es siendo uno de otro, siervo uno de otro, siendo un esclavo. Y la manera de estar siendo un esclavo es con un espíritu de sufrimiento y de compromiso. Un sufrimiento como lo pasó. Somos salvos. Si usted cree en Jesucristo, creyó en Jesucristo, lo recibió como su Salvador, usted es salvo. Pero no puede ser bendecido como Dios quiere bendecido. No nos puede bendecir como Él quiere bendecir. Con toda bendición. Con toda bendición. ¿Esto quiere decir que no nos tenemos que enfermar? No. Las cosas pasan, hermano, lo vemos al principio. Pero ¿qué nos importa la enfermedad tomada del Señor? Sabemos a dónde vamos, con quién vamos a estar, sabemos sus promesas, sabemos su misericordia con nosotros acá en la tierra. O sea que la mejor forma de ser un siervo del otro es vivir una vida como pegadita a Dios. Entonces el hermano que viene a pedir ayuda, el hermano que escucha un mensaje, dice, ok, este hermano no quiere dominarme, este hermano no quiere salirse con la suya, este hermano no quiere ganar una batalla, este hermano no quiere ganar una discusión, porque no le interesa la discusión. Este hermano lo único que quiere es con su espíritu de sacrificio y con su servicio, quiere hacer que yo restaure mi comunión con Dios y con los hermanos. Lo único que quiere hacer este hermano en su servicio y que se da cuenta, y por eso por ahí me pregunta, es ¿qué está pasando en tu relación con Dios? Porque quiera que cambie, porque tiene que ser diferente. No, hermano. En el amor de Cristo. Y es la ayuda que podemos dar como esclavo en el Señor a otro hermano, a otra hermana, entre nosotros. Un servicio de esclavo. Estando atentos a lo que hay en nuestro corazón. No vaya a ser que estamos sirviendo como esclavos, pero cuando nos vamos, en nuestro corazón haya otra cosa. Para que no haya otra cosa en nuestro corazón, debemos estar bien pegados al Señor. Y realmente que el Señor, Él quiere nuestra santificación. Él quiere nuestra santificación, Él quiere nuestro crecimiento. Y nuestro crecimiento espiritual lo quiere en obediencia. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, gracias porque has traído palabra hoy nuevamente. Querido Dios, hoy nos dejaste la enseñanza del servicio. Padre, un servicio en humildad, un servicio con espíritu, Señor, de sufrimiento, de entrega.
un servicio como un esclavo, Padre. Sabemos que los esclavos no tenían voluntad en esos momentos donde el Señor Jesús andaba en la tierra. Dios mío, la voluntad era del amo. Nosotros queremos tener esa relación de esclavo contigo, Señor. Pero también queremos servir y tener una relación de servicio puro, Señor. De servicio pleno en ti, con otros hermanos. Entre todos nosotros, Padre. Que tú nos prepares los corazones, que nos prepares para acercarnos a ti, porque sabemos que esto lo vamos a lograr solamente cuando estemos en comunión contigo. Lo vamos a lograr solamente cuando comprendamos tu voluntad para nosotros. Y lo vamos a lograr entonces cuando sepamos tu palabra y la podamos aplicar. Dejo todo en tus manos, cada hermano, una bendición para cada hermano, Dios mío. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén.